Nos encontramos en periodo navideño y desde Ética TV queremos aprovechar la oportunidad para reflexionar un poco sobre el significado de la Navidad. Y para ello tenemos al misionero claretiano José Miguel Genao para que, bueno, pues conversemos sobre este tópico, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues se aborda, digamos, solamente desde el entretenimiento, pero que también tiene un profundo significado en la cultura occidental. Bienvenido, José Miguel. Bien, gracias Leonardo por la invitación y por la oportunidad de venir y por compartir un tiempo tan importante como el tiempo de la Navidad y también reflexionar un poquito sobre el sentido de la ética que puede emanar de este gran acontecimiento que ha marcado la historia. Sí. La Navidad yo creo que es el momento donde Dios se hace humano. Eso quiero comenzar por ese punto, ¿no? En la cultura occidental se celebra, ¿no?, de la fecha de Navidad, digamos, ese acontecimiento del cual habla el Evangelio, ¿no?, de un Dios que se hace hombre, ¿no?, y que nace y se sacrifica por el resto de la humanidad. Ahora, la fecha que se ha oficializado en la cultura occidental es 25 de diciembre, como si fuese realmente una fecha histórica, ¿no?, de que nació el 25 de diciembre. ¿De dónde viene la idea de que sea el 25 de diciembre la fecha de celebración, ¿no? Bueno, pues prácticamente no se tiene una fecha exacta de cuándo se celebra el nacimiento de Jesús. La iglesia o el cristianismo, cuando entra en contacto con los pueblos, entre comillas, pues paganos, se celebraba el 25 de diciembre, pues la fiesta del Dios Sol. Recordemos que en el Evangelio se nos habla que Jesús es aquel que nace de lo alto. La iglesia cuando entra en contacto con el mundo, entre comillas, pagano, la fiesta es una fiesta religiosa, pero que se mezcla con una fiesta pagana. La fiesta del Dios Sol, entonces pasa a ser sustituida por la fiesta del nacimiento de Jesús. Aquel que nace de lo alto ahora. Y es el nuevo sol, el sol invictus. Sí, pero que en principio, cómo se mezcla desde un principio un acontecimiento religioso también, que también tiene una mezcla pagana también, es una fiesta en principio pagana. No se sabe exactamente cuándo se celebra, cuándo Jesús nació exactamente. Simplemente la iglesia, cuando entra en ese contacto, pues le da esa connotación, ¿no? Esa connotación. Y aprovecha, digamos, esta celebración y en vez de intentar erradicarla, la transmuta, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, yo creo que igual que en nuestros pueblos, en la organización hubo un sincretismo también religioso, y yo creo que de ahí bien, hay mucha gente se ha preguntado también exactamente cómo sabemos que fue 25 de diciembre. Sí. Yo creo que es una fecha que no es, lo importante no es el día como tal, sino el acontecimiento que se quiere celebrar como tal. Ok, vamos entonces a hablar ahora del significado teológico de la Navidad, ¿no? ¿Qué significa, sí, no? Sí. Bien, yo creo que vamos a partir del principio de que la Navidad es un tiempo litúrgico dentro del cristianismo, donde se conmemora pues el nacimiento, la humanización de Dios. Dios se ha humanizado. Yo creo que es la gran novedad. Yo creo que entre todas las religiones, poca de ellas, ese Dios que ya no está oculto, sino que se ha hecho historia, que se ha hecho humano. Hablar de la Navidad es hablar de la encarnación. El Dios que se ha encarnado, que se ha hecho carne. Y yo creo que ahí está también la grandeza. Ese Dios que se ha hecho carne también es ese Dios que en definitiva se ha hecho débil. Que eso dice Pablo, que es locura. ¿Cómo entendemos? El creador del universo, el creador de todo, el omnipotente, el absoluto en la filosofía, cómo ahora se hace niño, cómo se hace ahora hombre, que camina con la historia y que comparte nuestros gozos, también nuestros sufrimientos, nuestras alegrías y nuestras penas. Entonces, cuando decimos que la Navidad, en la Navidad, si Dios se encarna, es porque trae buena noticia para el ser humano. Al encarnarse, ¿qué podemos nosotros decir? Que Dios se haya encarnado, que Dios se haya hecho carne. Es común en la teología decir siempre que Jesús es Dios. Sin embargo, no muy común decir que Dios es Jesús. Puede parecer un juego de palabras,
pero no lo es. Cuando decimos que Jesús es Dios, estamos presuponiendo que sabemos lo que es Dios. Lo contrario, cuando decimos que Dios se ha hecho humano, no presuponemos del todo que conocemos a Dios, porque si algo hace Jesús cuando se encarna, cuando Dios se encarna y se hace hombre, que nos da a conocer cómo es Dios. O sea, si nosotros queremos saber cómo es Dios, Jesús nos dirá plenamente cómo es Él. Dios había hablado dentro del mundo judío durante generaciones y generaciones a través de los profetas. Llega un momento en la historia que Él mismo viene, camina, se hace historia. Entonces, para conocer a Dios, tenemos que conocer específicamente el comportamiento y cómo Jesús lo presenta. Ahora, el Dios que nos presenta a Jesús no es aquel Dios absoluto de la filosofía, no es el Dios del Antiguo Testamento, este Dios temerario, este Dios celoso, este Dios que airado en ocasiones, sino que viene Jesús y nos presenta a un Dios que es amor, que es Padre. O sea, no cualquier Padre, sino un Padre que ama. Por eso Jesús le llama Abba. O sea, yo creo que esa es la gran novedad de la Navidad, de que Jesús primero nos presenta cómo es Dios. Y yo creo también que lo importante aquí a Jesús, al Dios hacerse humano, entonces yo creo que ahí puede también abrir un gran espacio. ¿Para qué? Para una ética de la sensibilidad. Ajá. Hay un concepto importante que señalaste, y es la cuestión de un Dios que se hace débil o que nace débil, ¿no? En el imaginario, digamos, cultural, ¿no?, de Occidente, está la escena de ese niño que está ahí en un pesebre, indefenso, ¿no? Y que aún siendo el Hijo de Dios, no nace en la pompa, digamos, en un palacio, no está asociado, digamos, a la riqueza, sino que lo que simplemente está asociado ahí a la vulnerabilidad, a la debilidad, y en ese sentido, digamos, permite una identificación que, digamos, tal vez no genera el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahí hay una metáfora también como muy interesante, digamos, en un punto de inflexión, digamos, en la cultura occidental, porque ya no estamos hablando de, digamos, de la asociación que se tiene con un Dios del poder, ¿no? Sino más bien con eso que tú dices, ¿no? Con una humanidad, ¿no? Sí, yo creo que ahí, Leonardo, yo creo que hay la grandeza de que en el Nuevo Testamento se llama la kenosis. Dios que se ha rebajado, que se ha hecho uno como otros. Entonces ahora ese Dios no es el Dios que viene con poder, sino es ese Dios que se humaniza, que hace historia, que camina, que en definitiva, aunque suene paradójico, que también se siente necesitado del cuidado de otro. Que eso puede ser una locura, decir cómo Dios ontológicamente puede sentirse necesitado del otro. Pues sí, yo creo que cuando vemos que tanto María como José que está al cuidado del niño, que tendrá que aprender, que tendrá que ir caminando como cualquier otro, yo creo que ahí también nos abre también la perspectiva de que es un Dios que opta por el pobre, por lo débil, por lo que aparentemente nos cuenta ante los ojos del mundo. Todos somos hijos de Dios, pero Dios tiene preferencia por el pobre, por el afligido, por el que no cuenta, no porque moralmente sea mejor que el rico, sino porque es el más necesitado. O sea, ese es otro punto también como llamativo, ¿no? Tú dices, esa idea de ese Dios que se hace, digamos, vulnerabilidad, al mismo tiempo también se desarrolla en el mundo con la vulnerabilidad, es decir, y con los marginados, ¿no? Sí. Porque si observamos, digamos, los principales episodios, digamos, del Nuevo Testamento, encontramos que personajes que en el marco de la tradición hebrea eran marginados, la viuda, el cobrador de impuestos,
el samaritano también. Aquí vamos también con la cuestión del que no es de la tierra, del local, ¿no? Sino que es, digamos, el extranjero, ¿no? Exacto. El otro. Todo ese conjunto de personajes que son los excluidos, los marginados, la prostituta, todos son recuperados, ¿no? En su humanidad y en su dignidad, Claro. ¿no? Y ese ahí es un mensaje también, digamos, que yo entiendo que es poderoso, digamos, del Evangelio, más allá de que se comparta o no el mensaje religioso que esté implícito. Es decir, independientemente de que se sea religioso o no, independientemente de que se sea cristiano o no, hay un mensaje ahí poderoso también desde el punto de vista social, ¿no? Claro, claro. No solamente que si vemos en la praxis de Jesús, ¿qué encontramos? Uh-huh. Nos están haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa. Eso que encontramos lo vamos a ver después de la pausa. En breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico del significado de la Navidad con el misionero claretiano José Miguel Genao. José Miguel, hablábamos del mensaje de la Navidad, de lo que está presente, oculto. Sí, yo decía que si vemos la praxis de Jesús, nos encontramos que en el centro de la praxis de Jesús está la vida. A Jesús lo que le importa, en definitiva, es la vida. No es que esté en contra de la religión. Pero para Jesús el centro no está de la espiritualidad cristiana o del mensaje de Jesús. En el centro no está la religión propiamente. O sea, la religión institucionalizada, ¿no? Institucionalizada como tal. Por ejemplo, en el caso, para las personas que lo siguen, ¿no? Recuerden que, digamos, todo lo que es el mensaje del Evangelio se produce en tensión con una religión institucionalizada que era lo de los fariseos, los saduceos, etcétera, ¿no? Con el judaísmo, sí. No está en la religión como tal. Tampoco para Jesús lo importante son los sacrificios, como era muy importante para el mundo judío, dentro de la religión judía. Para Jesús lo más importante no eran los diezmos. Uh-huh. Para Jesús lo más importante es que el ser humano viva y tenga vida en abundancia. O sea, cuando Jesús sana, ¿qué es lo importante? Si bien el milagro de sanarle físicamente, el gran milagro es de acogerlo, de incorporarlo de nuevo a esa sociedad que le excluía. Uh-huh. O sea, que es una sanación integral, no solamente que le quita la enfermedad, sino que le da la oportunidad de volver, de integrarse en la comunidad y de ser acogido. Porque si grande era la enfermedad de esas personas, sí, del leproso, mucho más grande era la exclusión a la que estaba sometido por parte de la religión institucional en ese entonces. Sí, de hecho, recientemente hicimos un programa con una doctora en la que hablábamos de las enfermedades sin nombre, ¿no? Esas enfermedades que son estigmatizantes, ¿no? Sí. Que hoy, por ejemplo, la tuberculosis, el VIH, ¿no? Las personas que tienen esas enfermedades no solamente tienen una condición de salud, sino que tienen una condición de marginación, de estigmatización, ¿no? Que los convierte en parias de la sociedad y que de hecho se les ve como si fuesen menos seres humanos, ¿no? Como si hubiesen perdido algún tipo de dignidad. Entonces, lo que tú dices es, en el marco de este escenario del Evangelio, el leproso que es curado es reincorporado. Hay un llamado a la reincorporación de esa persona que está siendo excluida, ¿no? A la comunidad, que se incorpore de nuevo. Sí. Yo creo que, bueno, hay un autor que siempre he leído, que se llama José María Castillo, murió hace poco. Él planteaba la ética de la alegría. O sea, cuando vemos la praxis de Jesús, lo que en el fondo quiere traer es alegría, es gozo, es que la gente pueda vivir y recuperar la dignidad que se ha perdido a lo largo del camino. Y puede resultar hasta la gente como una ética o una espiritualidad de la alegría. Sí, o sea, qué alegría, qué buena noticia para ese pobre que es excluido, que se siente acogido por Jesús, que se siente amado. Eso es lo que le está diciendo de fondo es Dios. O sea, la enfermedad era vista como una maldición de Dios en el judaísmo. Ajá. Por lo tanto, lo que está de fondo es una imagen muy negativa de Dios. Y Jesús viene y dice, no, la enfermedad es parte de la vida. Está diciendo, Dios no te maldice
No, al contrario, Dios No te te está, ama. no te No, está no te está castigando. No te castigando. está castigando. Que yo creo que esa idea ha prevalecido hasta nuestros días. Ujú. Si uno ve en la praxis de la gente, se da cuenta que mucha gente, cuando están enfermos, o alguna enfermedad grave, o un acontecimiento catastrófico, se pregunta que por qué Dios le ha castigado. Ujú. Una imagen que viene desde allá Sí. y que hace mucho daño a la gente, porque tiende a exacerbar la culpa. Sí. Entonces yo creo que eso hace que la gente no viva en plenitud, cuando es todo lo contrario. Cuando Jesús lo que quiere es que tú puedas sentir que Dios te ama, que estás cerca y que en medio de las situaciones que está pasando no estás solo. Yo creo que esa es la gran novedad también de Jesús. Ujú. Hay otra cuestión, digamos, también importante relacionado con la cuestión de la Navidad, y es el hecho de que asociamos la Navidad con el dar, el dar regalos, el de una manera u otra, digamos, expresar, digamos, afectividad por los demás. Y aunque, digamos, en esta cultura que, digamos, pues está mercantilizada, ¿no? Sí. Por la sociedad de mercado, más allá de eso, hay un profundo, digamos, simbolismo con la cuestión del dar, ¿no? Sí, sí. Porque de hecho, en el fondo, el mensaje del que tú nos estás hablando es un mensaje de un dar, de un don, ¿no? Sí, sí. Yo creo también, Leonardo, que en este tiempo donde bueno, convergen lo religioso también con lo secular, Sí. nos preguntamos cómo vivir la Navidad En el mundo secular, en un mundo correcto. secular. Sí. Tú mismo lo has dicho. Hoy día, de cierta manera, se van perdiendo el sentido religioso de la Navidad. Hay gente que celebra la Navidad y en definitiva no sabe exactamente qué es lo que celebra. Se ha mezclado también lo religioso con lo cultural. Pero resulta algo interesante, que lo secular y lo religioso han aprendido a convivir juntos. Eso me resulta a mí bastante novedoso. Porque si tú te das cuenta, en el simbolismo de la Navidad, te das cuenta que tanto el nacimiento ha aprendido a convivir hoy con el árbol de Navidad. El árbol de Navidad no tiene que ver nada. No, es precristiano. Es precristiano. El símbolo es precristiano. Sin embargo, han aprendido a convivir juntos dentro del mismo cristianismo, dentro de la misma cultura. Por otro lado, te das cuenta, los Reyes Magos con Papá Noel. Sí. ¿Cómo ha aprendido a convivir, aunque de fondo se van perdiendo ciertos valores? Yo creo que a veces la Navidad se dedica más al consumo exacerbado, cuando debería ser un espacio también para pensar en la persona que la pasa mal, en la persona que sufre, en la persona que no tiene que comer. Diría uno, qué buena noticia es la Navidad cuando yo no tengo lo básico para vivir, cuando podemos carecer de lo más elemental de una casa, de comida, de medicina. Qué buena noticia será. Yo creo que la Navidad es un espacio para vivir desde la fraternidad, una ética, yo diría, de la caridad y de la sensibilidad. Porque si decimos que la Navidad es Dios que se encarna, Dios se hace humano es por amor. O sea, tocaste un punto que me recuerda, digamos, el núcleo del pensamiento de Gianni Battimo, ¿no? El filósofo italiano, sobre el problema de la Navidad. Y él decía que en el fondo el cristianismo es el mensaje de la caritas, el mensaje del amor, ¿no? amor. Sí. Entonces, un poco, si quieres, digamos, subrayar este aspecto, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué el mensaje del amor? Dios no está obligado a hacerse humano. Si Dios se encarna es porque ama, porque ama al ser humano, porque quiere que le conozcan, porque quiere caminar, porque quiere ser parte de la historia. Entonces, yo creo que partiendo de la encarnación de ese Dios que se hace humano, entonces nosotros debemos de partir de que lo más fundamental para vivir la Navidad es vivir desde el amor, o sea, desde la gratuidad. O sea, en un mundo muy mercantilista, la palabra gratuidad como que no... Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo creo que vivir desde la gratuidad es... ¿Quién agradece? Agradece quien entiende que todo lo que tiene proviene de las manos amorosas de Dios. Entonces, la gratuidad es lo contrario a la autosuficiencia. Correcto. En eso pensé de que la idea de la vida entendida como un don también está asociada también a la humildad.
Exacto. A diferencia de esa otra visión, digamos, tan arraigada hoy de la meritocracia, de que yo me lo merezco Exacto. todo. Exacto. Y entonces, claro, como yo me lo merezco, pues bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí va, porque la gracia es eso, la gracia es un don gratuito. O sea, hoy día todo lo que yo hago, bueno, dentro de la misma vivencia del cristianismo, ¿qué ha pasado? Que la gente dice, bueno, yo me he portado bien, por lo tanto, Dios está obligado a bendecirme. Ajá. No, no es así, porque la salvación es gratuidad de Dios. Dios te entrega gratuitamente la oportunidad de volver a Él, de estar con Él. Aún la propia vida, desde la perspectiva teológica, es un don gratuito. Yo no elegí nacer, otros hicieron por mí. Entonces yo creo que por ahí, en un mundo donde se promueve la autosuficiencia. Yo tengo todos los logros que he tenido son mi propio mérito, y si otro no los tiene es porque él no se lo ha ganado. Y no es verdad, no es así. Puede ser que tú hayas obtenido muchísimos, digamos, dones en la vida y que no necesariamente tengas mayores méritos que otros que no los tienen, ¿no? Hay muchas circunstancias que condicionan el por qué tú, digamos, has sido favorecido en la vida, ¿no? Y eso nos da una perspectiva, digamos, mucho más humilde y también, digamos, más compasiva hacia el otro también, ¿no? Porque claro, no es lo mismo cuando yo me veo a mí mismo como alguien que no realmente merezco lo que he recibido, a cuando yo creo que yo me merezco todo lo que tengo y que el otro se merece lo que tiene, su desgracia. Claro. Entonces mi mirada hacia él es diferente. Es diferente. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, digo que lo contrario es el fariseísmo. ajá. Es el publicano del templo, Ajá. donde el publicano se presenta ante Dios mencionando sus logros. El fariseo Ajá. se presenta ante Dios, yo no soy como aquel, yo... Sí. Sin embargo, es lo contrario del publicano, que es un pecador público. Se presenta ante Dios con humildad. No soy digno, Señor, me acojo a tu bondad y a tu misericordia. Volvió redimido a casa el publicano. El otro, en definitiva, no necesitaba de Dios. Lo que estaba era mencionando sus logros, ¿no? Muy bien, continuamos con esta conversación después de la pausa. Estamos en su espacio de Ética TV conversando sobre el tópico del significado de la Navidad con José Miguel Henao, ¿no? Misionero claretiano. José Miguel, en este último segmento me gustaría que habláramos sobre el legado de la Navidad, ¿no? Sí, yo creo que estamos llamados a recuperar una ética y una vivencia de la fraternidad, de la cercanía y de la compasión. Dios ha tenido compasión con nosotros. Y yo creo que es un llamado para vivir este tiempo recuperando lo que yo digo, la alteridad. O sea, es ponerme en el lugar del otro. Es también vivir desde una ética de la sensibilidad. Yo creo que el pecado del siglo XXI es la falta de sensibilidad en ocasiones. La persona insensible no le importa nada. No se inmuta ante el dolor. Sin embargo, la persona que es solidaria, que es compasiva, se pone en el lugar de la otra persona. Decía un autor de que la insensibilidad es peor que la maldad o que la violencia. ¿Por qué? Porque la persona que ha cometido un acto malo tiene la oportunidad, si es sensible, tiene la oportunidad de cambiar y de remediar en la medida de lo posible el daño causado. Pero la persona insensible no le importa nada. O sea, yo lo tengo todo, a mí no me importa que tú no tengas nada. Yo creo que... Yo voy en una carrera en una competitiva y mi fin es llegar a la meta. No importa que yo tenga que pasar por donde tenga que pasar o que pase con los demás, ¿no? Claro, yo por eso yo creo que el legado de la Navidad es volver a ¿qué? A vivir desde la fraternidad, desde la sensibilidad por el que sufre, por lo débil, por lo que aparentemente no cuenta ante los ojos del mundo. Es poner en el centro la vida. La vida. Yo creo que debemos recuperar ¿qué? Recuperar la alegría. Y más en este tiempo de guerra, de situaciones que pasa la gente. El evangelio tiene que ser buena noticia. No tiene que ser un método para meter miedo a la gente. Sí, es otro aspecto, digamos, importante que tú lo toques aquí. Con frecuencia tenemos a veces una
cultura religiosa del terror, Sí. del miedo, ¿no? Del castigo, ¿no? El castigo. Y eso, bueno, puede ser muy religioso, pero no es espiritual. Claro, mira qué ha pasado a lo largo de la historia del cristianismo, que se ha divinizado el sufrimiento y se ha satanizado la alegría. Ajá, En el imaginario de la gente, lo que me hace, bueno, reír, no, eso me hace referencia a lo humano. ajá, Por eso me hace referencia al mundo. ajá, Llorar en el imaginario me acerca a Dios. sí, Pasarla bien me hace referencia al mundo. sí, Pasarla mal y sufrir, ¿qué pasa? Me asocia entonces a lo espiritual. Es un error, sí, porque se trae todavía una dualidad entre lo divino y lo humano. sí. No, no. De hecho, se entiende a veces determinados tipos de expresiones religiosas dentro del cristianismo. Hay un culto a la austeridad Exacto. que prácticamente te convierte La en la miseria, vida, la miseria, en la ¿eh? vida en un sufrimiento constante, porque todo termina siendo entonces pecaminoso, ¿no? Claro, claro. Desde ir a una fiesta hasta vestirse de una determinada manera, y que son realmente no más que expresiones externas Eso. que hacen que no quede visibilizado el auténtico mensaje que Claro. está en el Evangelio, ¿no? Yo creo que toda religión, y entre el cristianismo, tiene que ser fuente de alegría. Fuente de alegría, de gozo. Recuperar la alegría, porque es el distintivo del mensaje de Jesús. Quien la está pasando mal, decirle yo estoy contigo, es motivo de alegría para esa gente. Entonces yo creo que tenemos que recuperar eso, el sentido de la humanización. O sea, ¿cómo accedemos a Dios? En lo verdaderamente humano. Yo creo que se une lo inmanente y lo trascendente en la encarnación. O sea, en lo verdaderamente humano, bueno, es donde podemos acceder a Dios. Yo siempre he dicho de que cómo sabemos que una persona es verdaderamente espiritual es en la medida en cómo trata a los demás. Ajá. Es ahí donde se nota si verdaderamente Dios ha pasado por ese corazón, si ha tenido una bonita experiencia de Dios. En la manera en que cómo trata a los demás, no solamente en los ritos externos que son propios pues De la cultura, de la que uno cultura, pertenece. pues, de ir a misa, Sí. de todo eso, que es importante. Pero la manera en cómo tratas al otro es donde nos damos cuenta si verdaderamente Dios ha pasado por ese corazón. Y sobre todo aquellos que son los tradicionalmente excluidos. Porque Claro. tratar bien a los poderosos o a los que tienen algo que darme, eso es muy fácil. No, Pero lo realmente, digamos, importante es cuando podemos, digamos, cuidar y, digamos, mostrar interés por aquellos que no tienen nada que ofrecernos. eso, sí, eso es lo que yo creo. Ahí está la gratuidad, ahí está la alteridad, ahí está volver a recuperar el verdadero sentido de la Navidad, Ujú. que es el gozo, la alegría, es caminar también con aquello y ser voz de aquellos que no tienen voz. Yo creo que también sería una bonita... Muy bien, pues yo creo que ese es un muy, digamos, bonito mensaje, ¿no? Para concluir nuestra conversación de Navidad. Y bueno, y a ustedes solo nos queda que pasen una feliz Navidad. Hasta nuestro próximo de Ética TV.